va dirigida, va direccionada hacia el creyente. Esto no es un mensaje para personas que tal vez no conocen a Dios. Es un mensaje que va dirigido a personas que conocen a Dios, no importa el nivel espiritual. Puede ser una persona nueva en el Señor, puede ser una persona que tenga años de caminar con el Señor y que a través de los años ha logrado desarrollar y alcanzar madurez espiritual. Esta palabra es tan importante y a veces desconocida dentro del creyente, que es sumamente importante. Por eso le puse el título, la importancia de la autoridad delegada en nuestro caminar con Dios. Porque no es un asunto solamente que tiene que ver con el liderazgo de un ministerio o el liderazgo de una iglesia. Y hablando del tema de la autoridad, es un tema amplio, porque la autoridad se transfiere a la civilización humana. Vemos autoridad en todos lados. En el trabajo hay una jerarquía, hay una autoridad, hay una figura de autoridad. Si nos vamos al plano de la universidad, en el mundo académico y educativo, en las escuelas, en los colegios y en las universidades, siempre encontraremos una figura de autoridad, sea el maestro, sea el profesor, sea el decano o sea el rector. Si nos vamos a la ciudad, vamos a encontrar también que hay un alcalde, hay una autoridad municipal en la ciudad, hay autoridades civiles, hay figuras de autoridad, policías. Y si nos vamos al campo de la iglesia, también tenemos autoridad, que vamos a hablar un poco de eso. Pero si nos vamos al hogar y en la familia, también hay figuras de autoridad y hay una jerarquía. Entonces, en el contenido, si ustedes ven, el punto número 1, que fue la primera parte, fue la introducción de la parte de los ángeles, donde la primera lección de autoridad se da y también donde queda registrada la primera lección de cuáles son las consecuencias cuando alguien no reconoce la autoridad, no la comprende, no la entiende, la desobedece, se resiste, se opone y termina rebelándose contra una autoridad. ¿Cuál fue el resultado de eso que sucedió en el cielo? La caída. De la caída de la jerarquía más alta. Después de Dios, los estudiosos en la palabra del Señor dicen que después de Dios, después de la Trinidad, el rango mayor que hay en el cielo es el de los querubines. Y Lucero, que era el nombre antes de caer, Dios lo había elegido y puesto para que cuidara el trono de Dios. Pero la palabra del Señor nos da una luz con el tema de la autoridad. Y el profeta Ezequiel y el profeta Isaías, que son los dos profetas que se consideran profetas mayores, y en esto también hay jerarquía, hay profetas menores, no significa que tengan menor importancia, no, simplemente su rol no fue tan destacado y su rol no fue tan prominente como el grupo de los profetas mayores. Y dos de los profetas mayores, Isaías y Ezequiel, señalan una luz muy importante en el tema de la autoridad. Y los dos le señalan a Lucero que la rebelión, es decir, cuando hablamos de rebelión hablamos de resistencia. Si yo sé que hay una figura de autoridad y yo no la quiero comprender o entender, y yo no la quiero reconocer, y yo no la quiero respetar, y yo no la quiero obedecer, y más bien la quiero resistir, quiero resistir significa que yo empujo hacia adelante y la otra persona empuja en sentido contrario. Eso es resistir. Que si una autoridad va en una dirección y una cosa es que yo no la reconozca, otra cosa es que yo no entienda o comprenda o no me dé cuenta que esa persona es una autoridad por desconocimiento, por ignorancia, porque no lo sé. Y otra cosa es que yo, sabiéndolo, yo elijo desobedecerla y yo elijo resistirla. Si la autoridad me dice póngase de pie, yo me quedo sentado. Si la autoridad me dice en ese lugar levante las manos, yo las meto en la bolsa. ¿Ven la diferencia? No estoy desobedeciendo, estoy resistiendo. Si la autoridad dice en el domingo es reunión en la casa de Dios, sí, pero como no está, no voy a la iglesia. Y miren cuántos asientos vacíos.
Los dos profetas mayores, Isaías y Ezequiel, los dos nos dan una luz con respecto al tema de la autoridad y lo que tiene que ver con resistir la autoridad. La palabra resistir significa rebelarse. Verso 2, primero el verso 1, sométase. Este es el texto fundamento del tema. ¿Cuál es el tema que estamos hablando? La importancia de la autoridad delegada en nuestro caminar con Dios. No solamente estoy hablando de la autoridad delegada, de lo cual vamos a hablar, sino que estamos hablando por qué es importante la autoridad delegada, por qué es importante que yo la comprenda, por qué es importante que yo la reconozca, por qué es importante que yo la obedezca. Todo eso vamos a explicarlo. Entonces es importante porque si yo soy una persona que tengo conciencia y convicción que soy una persona, un hombre y una mujer que camino con Dios, Dios me enseña a que yo debo de comprender, a que yo debo de reconocer y que yo debo de obedecer las autoridades que Él ha establecido. Hay personas que dicen caminar con Dios, pero no comprenden, no reconocen y no obedecen a la autoridad de Dios que Él ha delegado. Y no solamente es un asunto de la iglesia. En la calle no le obedezco al policía. Si el policía me dice ahí es prohibido estacionarse, me estaciono. Una vez iba conduciendo mi vehículo en una carretera muy traficada y principal y vuelvo a ver hacia la izquierda el carril de la derecha y veo un carro estacionado a un lado porque la autoridad oficial de tránsito le dijo que se estacionara a un lado porque había cometido una infracción. Y se baja el policía y empieza a decirle al señor, el señor se baja la señora por la otra puerta y todo esto lo vi con mis ojos y cuando me doy cuenta, el hombre, conductor del vehículo, a golpes con el policía y la esposa guindada atrás dándole en la espalda al policía. Si este hombre, que estoy seguro no conoce a Dios, conociera a Dios y conociera lo que es para Dios una autoridad, nunca le levantaría la mano a una autoridad. Verso 1, vamos al texto. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Si lo pueden poner, no sé, hermana Shirley, no se puede, ok. Vamos a usar la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levanten la Biblia, por favor. Usted no venga a la casa de Dios si no viene con la Biblia. Usted no puede venir a la casa de Dios sin Biblia. Levanten la mano los que trajeron cuadernos y lapiceros. Porque venimos a ser discipulados, venimos a ser entrenados, venimos a ser capacitados. Y este es un tema de enseñanza. Gracias, hermano. Verso 1, sométase. Sométase no es una palabra que denota debilidad en uno. El yo someterme a una autoridad no significa que soy una persona débil. No, soy una persona obediente, soy una persona respetuosa, soy una persona que conozco a Dios, creo lo que Dios enseña. Y si Dios dice que hay que someterse a la autoridad es porque hay bendición. Bueno, sométase toda persona a las autoridades superiores. Significa que hay autoridades que están por encima de uno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí hay una verdad divina que quiero que la subraye con el lapicero que usted trajo. Por eso es importante traer la Biblia y por eso es importante traer cuaderno. Porque en la Biblia digital a veces no se puede subrayar, a veces sí. Entonces traiga resaltadores también. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Que las autoridades, cualquiera que sea y quien quiera que sea, repito, hay autoridad en el hogar, papá y mamá. Hay autoridad en el matrimonio. Si no tienen hijos, papá es la autoridad. Perdón, el esposo, bueno, papito, no sé cómo le dice usted. O papucho, ¿verdad? No sé cómo, ya un lenguaje íntimo, no me meto en ese lenguaje íntimo. Metí el pie y lo saco con cuidado donde me metí ahorita. Pero en el matrimonio hay autoridad puesta por Dios. El esposo. Y si hay hijos, papá es la autoridad, la mamá también, y los hijos merecen respeto y obediencia a los padres, como hablamos el día del padre. Si es en el trabajo, el subalterno, el colaborador, tiene un jefe superior y el jefe superior tiene otro. Siempre encontraremos una figura de autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda, no solamente en la iglesia. A veces pensamos que
cuando hablamos de autoridad solamente hablamos del pastor, que es la autoridad que Dios puso, no, pero los que cuidan, el que está en el portón del hospital, que a veces no tenemos el cuidado cuando somos un poquito sueltos de boca, ¿verdad? Y respetamos, ¿y por qué no me va a dejar entrar? Y yo quiero entrar y a la brava entro y entro como sea, aunque me tire la cerca, me la tiro, pero yo entro. Estamos resistiendo la autoridad. La palabra resistir significa rebelión. Y el tema de la rebelión es un asunto muy serio a los ojos de Dios, para que sepan. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las que existen, donde estén, en la escuela, en el colegio, en el vecindario, en la guardería, en el hospital, en el trabajo, en la iglesia, la autoridad civil, municipal, donde estén y las que hay, por Dios han sido establecidas, dice el verso 1. Establecidas significa por Dios han sido puestas, por Dios han sido ordenadas. Punto número 1, para comprender, las autoridades son puestas por Dios, no importa el lugar, en el cielo y en la tierra. Verso 2, de modo que quien se opone significa quien resiste, y resistir significa quien se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios o a lo ordenado por Dios o a lo instituido por Dios se revela. Entonces el tema de la autoridad, cuando hablamos de la autoridad, siempre el origen de la autoridad y la autoridad máxima es Dios, no perdamos de vista eso. Pero todo lo que es autoridad, por cuanto Dios la ha establecido, representa a Dios. Aunque sea una autoridad civil, si es un policía, si es una persona que cuida en las noches las calles, los negocios, eso, y tiene una figura de autoridad, tiene un uniforme que lo identifica, es una autoridad puesta por Dios. No solamente en el campo espiritual, o en el campo ministerial, o en el campo eclesiástico. Entonces, vuelvo al punto de los dos profetas mayores, porque esto es importante. Los dos señalan que cuando Lucero se rebela contra Dios y quiere usurpar la posición de Dios, y quiere pasarle por encima a Dios y poner el trono de él por encima del trono de Dios, porque él quería el reconocimiento, porque él quería la alabanza, porque él quería todo eso que se le rinde a Dios de atributos en el cielo, él lo quería para él. Él no era cualquier persona, era el sello de la perfección, era bellísimo, sus vestiduras eran de todo tipo de piedra, pero cuando él intenta usurpar, dice Ezequiel y dice Isaías que la rebelión es un asunto del corazón y no de la mente. Ezequiel dice, le da todas las cualidades: perfecto eras, acabado en hermosura, eres el sello de la perfección, perfecto en sabiduría, hasta que se enalteció tu corazón. Señala el corazón. Entonces el tema y el asunto de la rebelión, cuando se manifiesta la rebelión, cuando se manifiestan esos brotes, y no en la iglesia solamente, puede ser en el trabajo. Compañeros de trabajo que están inconformes empiezan a hablar del jefe. Y el jefe aquí, el jefe allá. Esté atento porque la rebelión es contagiosa. Entonces, Ezequiel dice, hasta que se enalteció tu corazón. Hasta que se enalteció tu corazón. Y vea cómo lo dice Isaías. Isaías le dice, tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo. Entonces los dos profetas están señalando algo que quiero que tengamos presente y que lo anote. Cuando se trata de rebelión a una autoridad, cuando se trata de resistir a una autoridad, no es un asunto mental. No es un asunto que yo lo estoy procesando en la mente y lo estoy razonando intelectualmente, mentalmente, humanamente, terrenalmente. Dios dice que cuando es rebelión es un asunto del corazón, lo cual lo hace más grave. Vamos a ilustrarlo muchísimo esta serie, como lo hice la primera vez. Y voy a ocupar un elenco de actores en esta mañana también, porque aquí hay talento artístico para el teatro, para el drama. Así que ya tengo en mente quién va a ser parte del elenco en esta mañana, y ahí voy a necesitar que la hermana Shirley me mueva la cámara un poco hacia atrás, porque necesito ilustrarlo para que la audiencia que está en las naciones pueda ver esa ilustración, si se puede. Solamente la primera vez, ustedes no sé si estuvieron presentes, pero el hijo del pastor,
Davidcito tuvo la iniciativa y se puso de pie rápido y rápido movió hacia atrás la cámara, sin decirle. Estaba conectado con la prédica. Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. ¿Estamos claros? Ya esa es la introducción que vi en la primera parte, no me voy a meter. Solamente quería señalar que es un asunto del corazón. Comienza en el corazón, no en la mente, comienza en el corazón. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción, cuando no estoy conforme con la autoridad, cuando no me parece la autoridad, cuando no estoy de acuerdo con la autoridad, y cuando yo empiezo a pensar y dejar que mi mente se abra y que los pensamientos fluyan y que pajaritos empiecen a fluir en la mente con respecto a que no estoy de acuerdo con la autoridad, que no me parece, sepan que no están haciendo en la mente, sino que es un asunto del corazón, del espíritu. Nuestra naturaleza pecaminosa, caída, somos una naturaleza caída y pecaminosa. No quiere someterse a la autoridad de otro. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí digo, sí, es cierto. Mi naturaleza no se quiere someter a otro. He puesto el ejemplo también porque te dio muchas experiencias, muchísimas, con la policía de tránsito. Esto lo mencioné y lo voy a volver a mencionar, para que vean cómo la naturaleza le juega una mala pasada a uno. Cómo la naturaleza se manifiesta muchas veces en contra de la autoridad. Me detuvo el policía de tránsito en la carretera, era tempranito en la mañana, iba para mi trabajo y me dijo buenos días. Mi respuesta fue, eran buenos días hasta que usted me detuvo. Inmediatamente sentí al Espíritu Santo donde me redarguyó y me dijo, tanto que te he enseñado sobre la autoridad delegada y mira lo que estás haciendo, no lo puedo creer. ¿Verdad? El que enseña sobre autoridad está resistiendo a la autoridad. Se manifestó mi naturaleza. Después que me multó y me quitó la licencia, ya se imaginan cómo iba yo y cómo llegué al trabajo. Por un lado, disgustado, pero por otro lado, redarguido y con una gran culpabilidad, que apenas llegué al trabajo, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, me avergüenzo de lo que he hecho. Soy una autoridad espiritual y he manifestado resistencia a tu autoridad. Todos queremos ser nuestros propios jefes. A mí que no me mande nadie. ¿Y por qué me tienen que dar órdenes a mí? ¿Por qué me tienen que dar instrucciones? Todos queremos ser nuestros propios jefes. La rebelión es contagiosa. Entonces vamos a ir al contenido. Gracias, hermano Shirley. Esa es la introducción. Ahora, me voy a centrar en esta segunda parte en el punto 2 y en el punto 3. ¿Por qué Dios establece autoridades y los peligros, que es el punto 3, que existen? Vea el orden que puse. Ahí sí tiene un significado el orden en que las puse. Los peligros, porque no es un peligro, los peligros que existen cuando un creyente, porque este mensaje va para creyentes, este mensaje es para personas que conocen al Señor, porque vamos conforme a la palabra del Señor. Los peligros que existen al no comprenderla, porque si yo no la comprendo, no la voy a reconocer. Y si yo no la reconozco, no la voy a obedecer. ¿Ven el orden? Para poder reconocer y para poder obedecer a una autoridad, yo tengo que comprender que esa persona es una autoridad. Y que no solamente es una autoridad, sino que es una autoridad puesta por Dios. En el trabajo yo puedo entender que el jefe es el jefe y que el jefe manda. En un barco los marineros pueden entender que el capitán es el capitán y donde manda capitán no manda ¿quién? Marinero. Y no tiene que ser espiritual, ni tiene que ser miembro del liderazgo de la iglesia, ni tiene que haber pasado por ninguna escuela ministerial, ni tiene que haber estudiado estudios profundos en la palabra para entender que la autoridad es autoridad. Todos lo sabemos de naturaleza. Desde el niño cuando nace se le empieza a enseñar que papá y mamá son la autoridad en el hogar. Y que en esta casa hay reglas y en esta casa hay normas y que se obedecen mientras estés bajo el techo de esta casa. Entonces, para yo poderla obedecer, yo tengo que reconocerla.
Y para yo poderla reconocer, yo tengo que comprenderla. Entonces Dios nos enseña el tema a través de las páginas de la Biblia. Hay una serie de lecciones desde el inicio. Ya vimos en el cielo la primera resistencia a la autoridad. ¿Y cuál fue el resultado? La caída y la expulsión del cielo. Y dejó de ser lucero, que significa hijo de la mañana, que significa luz, para convertirse en el príncipe de las tinieblas. Quiere decir que la resistencia y la rebelión a la autoridad nos apaga la luz. ¿Cuántos son luz del mundo aquí? Y somos luces encendidas que debemos alumbrar en el mundo donde estemos. Pero podemos creer que somos luces encendidas y somos un candil apagado allá afuera en la calle. ¿Por qué? Porque no reconozco las autoridades. ¿Al pastor? No, al pastor. ¿Por qué le voy a obedecer al pastor si es un hombre como yo? ¿Al pastor? Si es un hombre como yo. Es más, yo tengo 70 años de edad. El pastor tiene 40. Menos todavía. Escuchan, ¿de dónde está saliendo esas palabras? Ezequiel, Isaías señalan el corazón. Entonces, comprenderlas. Vamos a comprender las autoridades. Vamos al libro de Hebreos. La autoridad, la enseñanza de la autoridad en el cielo empezó, y luego, eso fue en los seres celestiales, y luego Dios se baja a los seres terrenales. Adán y Eva los crea del polvo, Adán, y de la costilla a Eva, y Dios establece su autoridad y le dice: Adán, yo soy tu creador, yo te doy autoridad sobre la creación, te doy la sabiduría y la inteligencia para que le pongas el nombre a cada animal y para que administres la creación, la cultives, la desarrolles, la trabajes, y yo los bendigo para que ustedes crezcan y se multipliquen. Pero recuerden que yo soy la autoridad por cuanto yo soy su creador. Entró en el escenario el enemigo, ya no era Lucero, príncipe de las tinieblas, que se le conoce como el maligno, el inmundo y padre de mentira. Usó la serpiente como instrumento y se le apareció a Eva y le endulzó el oído y la convenció, y lo que hizo Satanás fue guiarla con seducción y la guió a que resistiera la autoridad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La expulsión del Edén. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué más? La caída de la raza humana. Hasta el día de hoy somos redimidos, pero estamos viviendo todavía en un cuerpo con una naturaleza caída y con consecuencias todavía. Por eso aparecen las arrugas, por eso aparecen síntomas de enfermedad a veces, por eso no somos perfectos. Adán era perfecto, nosotros no. Por eso aparecemos nosotros como seres fallados, con defectos, con problemas del carácter y el temperamento, que con la sombra se pelea, que hay días que ni usted mismo se soporta y se pelea con usted mismo y usted le quita el habla a usted mismo: no te hablo hoy. Naturaleza caída. Entonces lo vemos desde el principio. Vamos a Hebreos, vamos al punto 2, ¿verdad? Ahora voy al punto 2. ¿Por qué Dios las establece? Hebreos capítulo 5 en el verso 4. Nadie toma para sí esta honra. La pregunta que salta es: ¿y de dónde salen las autoridades? Las autoridades nacen en Dios. Es Dios quien elige personas. Entonces, verso 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser autoridad. Nadie puede autoproclamarse. Ya hablando en el término de la iglesia, ¿verdad? Ya en las organizaciones que hay, ya es diferente, porque ya por experiencia, por currículum, porque llenan requisitos para ocupar esa posición. Pero cuando se trata de la iglesia o del ministerio, de la obra de Dios, nadie puede autoproclamarse líder. Nadie puede autoproclamarse autoridad, ni autonombrarse, ni autodesignarse. Porque la posición de autoridad no es llamado de hombre, ni es puesto por el hombre. Es Dios quien llama, y es Dios quien elige, y es Dios quien coloca a la persona. Ustedes escucharon nuestra pastora Kenji el domingo pasado, que celebramos el 14 aniversario de su ministerio, que el pastor también lo ha mencionado, que ellos nunca pasó por la mente de ellos ser pastores de esta iglesia, que se dieron circunstancias que Dios utilizó para ellos ser elegidos y nombrados pastores
pero ellos no buscaron esa posición, ellos no se autoproclamaron, no se autodesignaron y no se autonombraron, fueron llamados por Dios. Y al que Dios llama, Dios respalda. Al que Dios llama, Dios se manifiesta con esa persona. Y aquí está el fruto, 14 años después. Entonces, tengan presente Hebreos 5:4, que aquí claramente Dios dice que nadie toma para sí esta honra. ¿Por qué? Porque la posición de autoridad es una posición de honra. Es honroso. Cualquiera que sea el cargo, desde ser un ujier que está cuidando la entrada, desde los que limpian y sirven al Señor limpiando el templo, es una posición privilegiada y honrosa, quiero que sepan. Y han sido elegidos y elegidas por Dios, equipadas y ungidas por el Espíritu Santo hasta para limpiar la iglesia. Porque hasta para limpiar la iglesia se requiere un corazón limpio, se requiere un buen corazón para Dios, sabiendo que lo hace no para agradar al ojo del hombre, sino lo hace para agradar al Señor. Esté o no esté el pastor, vienen cumplidamente a limpiar la iglesia. Estén o no esté el pastor, como en esta ocasión no está el pastor, están aquí puntuales, cada uno en su posición en la que le han designado de parte de Dios. Entonces, nadie toma para sí esta honra. Dios está hablando que la posición de servir a Dios, cualquiera que sea, algunas son más visibles que otras. El estar cantando, el estar administrando adoración y alabanza es una posición visible. Pero hay otras posiciones que no son visibles. Nuestra hermana Shirley no es visible. Nadie sabe lo que está haciendo ella. Muchos tal vez. El hermano Luis, tal vez alguien piense, ¿y por qué se pone de pie el hermano Luis y anda de arriba y para abajo? ¿Qué es lo que anda haciendo? Él anda controlando el sonido, pero es una posición que Dios lo ha designado para eso. Posición privilegiada y honrosa. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se puede proclamar. Hay personas que se autoproclaman, hay personas que se autodesignan y hay personas que se autonombran con una posición de liderazgo. No hay respaldo. Usted los ve que empiezan y no terminan y cuando se dan cuenta están en el mundo porque Dios nunca los llamó. Esto no es un asunto de argolla, esto no es un asunto de conexiones, que tengo amistad y tengo confianza para que me pongan en esa posición. Esto no es un asunto de que yo compro el cargo. Recuerden que Simón el mago quiso comprar la unción. Vio a Pedro que hacía milagros y sacó la cartera, sacó las tarjetas de crédito. ¿Cuánto cuesta esa unción? Para yo también hacer milagros. Porque yo con la brujería y con hechicería he hecho algunos milagros, pero nunca he visto los milagros que se ha hecho Pedro. ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No es comprado, no es por influencia. Esto es una posición elegida y escogida por Dios. Romanos capítulo 9, verso 16. Estamos hablando del punto 2. ¿Por qué Dios las establece? Dios establece la autoridad porque Dios establece lo que se conoce como Romanos 9, 16. Dios establece lo que se conoce en algunas jerarquías, se conoce como cadena de mando. Se utiliza más en las milicias, se utiliza más en lo militar, pero significa lo mismo aún en la vida civil, en una empresa. Si hay una jerarquía, uno dice cuál es la cadena de mando aquí. ¿Qué significa cadena de mando? Significa que Dios establece un orden jerárquico. Lo estableció en el cielo, lo estableció en la tierra y lo sigue estableciendo. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Las cosas de Dios, hermano, no es del que yo quiero. Mire, yo puedo querer muchas cosas. Yo quisiera cantar, yo quisiera tocar el teclado, yo quisiera hacer cosas que hacen otras personas que uno ve que sirven al Señor y uno dice, qué bonito, cómo me gustaría ser una persona que Dios use en ese campo. Pero no es del que quiere, tampoco es del que corre. Tampoco el que corre significa que porque yo más ayuno, que porque yo más vigilo, que porque yo más ofrendo, porque yo soy fiel en los diezmos, porque yo más oro, porque yo estoy en todas las reuniones. No es del que corre tampoco. ¿Depende de quién? De Dios. Las cosas de Dios son tan distintas y tan diferentes a lo terrenal, a lo humano y hasta a lo mundano. ¿Cómo se promociona a una persona en el trabajo? Siendo servil, siendo arrastrado, siendo lamebota.
siendo adulador. Jefecito, ¿le traigo café? Y no es la secretaria ni el secretario. Jefecito, ¿le llevo la maleta al carro? Jefecito, jefecito, jefecito. Eso es en el mundo. Algunos caen en la trampa y dicen, me lo voy a promover a este porque se ha ganado mi corazón. Es el primero que le va a poner el puñal en la espalda. Dice la palabra del Señor en el Salmo que ni de oriente ni de occidente viene la promoción, viene de Dios. Las promociones vienen de Dios. Y no tenemos que recurrir a ningún mecanismo mundano para ser promovidos. Ni en lo natural, en el trabajo, mucho menos en las cosas de Dios. Todo lo que hacemos es para Dios, para agradar a Dios, en el temor a Dios. Dios, deje que Dios lo promueva. Deje que Dios lo coloque y lo ponga donde Dios lo está preparando para esa posición. Espere el tiempo de Dios. Déjese formar. Sea enseñable. Y tenga paciencia porque Dios está trabajando en muchas áreas de nuestra vida. En el temperamento, en el carácter, en las actitudes, en las motivaciones. Dios está procesando todo. Y Dios usa todo para procesarnos y formarnos y quebrantarnos de tal manera que llegue un día en que dice el Señor, ahora sí, está listo para esa posición, porque cuando yo lo ponga en esa posición no se me va a enfermar. Para Moisés llegar a ser el libertador, lo mandó 40 años al desierto, donde depuró todo el orgullo de Egipto. Era nieto del faraón, educado en la mejor educación y sabiduría de los egipcios. Y si quieren saber cómo es la sabiduría de los egipcios, miren las pirámides, que hasta el día de hoy los matemáticos, los científicos y los grandes ingenieros y arquitectos no logran descifrar todavía cómo lograron hacer las pirámides. Los ateos, los agnósticos y los necios dicen que fueron los marcianos y los extraterrestres. No, hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. Es la sabiduría humana que tenían los egipcios. Entonces Moisés había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios. Tuvo acceso a las mejores universidades. Tuvo acceso a la mejor educación. ¿Por qué? Porque fue preparado para ser faraón cuando el abuelo muriera. Si usted no ve la prensa rosa, se lo voy a comentar porque yo sí veo la prensa rosa. La hija del rey de España, la princesa Leonor, todos los focos están en ella en este momento, porque saben que está siendo educada para ser la futura reina de España. Le están dando la mejor educación en las universidades y en el campo militar y en el campo de la marina, de guerra, y en todos los campos económicos y todo. Ese era Moisés. Moisés ¿quieren ver un Moisés moderno? Aunque en la versión femenina, ella. Pónganle los ojos a ella. Bueno, vamos a la versión masculina, pues ya les abrí mi corazón, yo veo la prensa rosa, el príncipe William. Ha sido educado para ser rey. Moisés fue educado para ser faraón. Entonces todo esa glamour que tenía Moisés, Dios dice, si yo lo pongo como líder y libertador de mi futura iglesia, que era el pueblo de Israel en el desierto, se la va a creer que es por la educación de Egipto que tiene. Se la va a creer que porque era el nieto de faraón. Se la va a creer que era porque era el hijo de la hija de faraón. Moisés andaba en unos carrazos como Ben-Hur, paseándose por la avenida, pasaba por el parque. Allá se daba una vuelta por el estadio, por el Coliseo. No estaba la liga, por supuesto, pero ahí andaba con su ropaje militar. Había un grupo de fans que lo seguían en las redes sociales de aquella época. Sabían que era el soltero más cotizado. Y ahí iba. Dice Dios, si yo lo pongo como una autoridad, se me va a enfermar Moisés y va a creer que es por las credenciales que él tiene. No, me lo llevo al desierto 40 años y ahí lo depuró. Y cuando Dios lo escoge y lo llama, echa para atrás, tartamudea y dice, Señor, yo no soy apto ni capaz para este cargo. 40 años antes hubiera dicho Moisés, sí, yo tengo las mejores credenciales para hacer esa posición. ¿Se fijan que es diferente lo de Dios a lo terrenal y a lo humano? Estamos hablando de las autoridades. Acabamos de ver Romanos que no es del que quiere ni del que corre. No es el que tenga las cualidades. No es el que tenga la experiencia.
No es el que tenga los talentos y los dones, porque hay personas que dicen, ¿cómo está esa persona en el altar cantando si no tiene ni voz? Yo sí tengo voz. No me han oído cantar en el baño. ¿Cómo está ella? ¿Y cómo está él tocando los instrumentos? Si yo soy diestro. Si los Ixos me hubieran encontrado, ya estuviera con los Ixos cantando. No es por talento, porque si fuera por talento tuviéramos a un Luis Miguel cantando en el coro. Es por llamamiento divino. No es, y por eso es cuando uno se da cuenta, ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy tocando? Si hay mucha gente mejores que yo tengo muchos defectos, yo sé de qué pie cojeo, y Dios lo sabe también, de cuál pie cojeamos. Dios sabe cuál es el pie con el cual cojeamos nosotros. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? Si no, se lo explico. ¿Y por qué estoy aquí, Señor? Ya me salí de la cámara. Números capítulo 12. Vamos entrando. Dios establece autoridades porque Dios establece un orden jerárquico. Dios quiere que sepamos que hay una figura de autoridad en todo lugar de la creación, en el cielo y en la tierra, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en el país. Siempre habrán figuras de autoridad. Eso se llama autoridad delegada por Dios. Quien quiera que sea la autoridad, póngale nombre usted a la autoridad. Maestra del kinder, maestra de la escuela, el que está a cargo de los servidores, el policía municipal, qué sé yo, el juez, el ministro de Estado, el presidente. Todo lo que sea una posición de autoridad, Dios la puso, Dios la estableció y Dios la ordenó. Número 12. Vamos a las lecciones. Aquí necesito el elenco. Necesito 3 personas. Voy a pedirle a la esposa del hermano Francisco que ella pase. Y ahí necesito la cámara para atrás. Vamos a tratar de estar frente a la cámara. La hermana, el nombre, perdón. Hermana Paula va a hacer el papel número 12. Busque el libro de número 12, capítulo 12. La hermana Paula, se me fue la hermana. La hermana Paula es la hermana Miriam. Bueno, traiga la Biblia, ¿está? Bueno, está bien. Ella va a hacer el papel de Miriam. Necesito un Aarón. Un Aarón tiene que ser alguien grande como el hermano Fernando. Le voy a pedir hermano Fernando porque Aarón es grande y Aarón era grande. Pero necesito un cumiche para que sea el papel de Moisés. Número 12. Hermano Yader, ¿verdad? Yader. No. Yader. Entonces, no, si quiere la pongo. Sí, número 12. Si el hermano Luis me pone, ¿puede ponerme el número 12? Hermano Fernando es Aarón y Miriam. Y Moisés está aquí. Número 12. Vamos al número 12, capítulo 12, verso 1. Hermano Luis, ¿me ayuda? Estamos hablando del tema de la autoridad y los peligros que hay cuando no se comprende, no se reconoce y no se obedece. Número 12. Números capítulo 12, verso 1. Vamos a ilustrar las lecciones que Dios nos deja en su palabra registrada del tema de la autoridad. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Este es Moisés, el cumiche. Pequeño, joven, menor de edad. Aarón era mayor de edad que Moisés y Miriam era la mayor en la familia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Vamos a explicar todo eso. Cuando Moisés era un bebé y está la ley de Faraón de que todo varón debía morir, la mamá de Moisés lo guarda y lo esconde por 3 meses porque lo vio niño hermoso. Pero llegó un momento en que la mamá y la familia de Moisés, papá y mamá y Miriam, no podían ya más esconder al niño y lo tiraron al río en una canasta de brea. Dice la palabra del Señor que cuando la mamá de Moisés pone en el río a Moisés, más adelante estaba Miriam y ve Miriam que la hija de Faraón
toma el Moisésito, la canasta, y se lo lleva al palacio. Y viene Miriam y le dice a la mamá: mamá, no sabes lo que ha sucedido. Nuestro hermano Moisés se lo llevó la hija de Faraón. Y ahí empieza la historia. Quiere decir que cuando Moisés tenía 3 meses, ya Miriam existía. Por lo tanto, nos da la luz de que Miriam por lo menos tenía 12 años en adelante. Porque Miriam ayudaba a cuidar al bebé con la mamá en los quehaceres del día a día. Y una niña de 5 años no lo va a hacer, así que por lo menos 10, 12 en adelante, Miriam le lleva de edad a Moisés. ¿Me siguen, verdad? Aarón, dice la palabra en Éxodo 7:7, que Aarón era 3 años mayor que Moisés. Quiere decir que Moisés es el cumiche, Aarón es el hermano mayor, pero Miriam es la mayor de los 3 hermanos. Un día, por la palabra del Señor, entendemos y sabemos que en el hogar hay jerarquía. Mamá, papá y el hermano mayor o la hermana mayor en el caso de la familia de Moisés. Entonces María como hermana mayor y Aarón como hermano mayor en la casa, en el hogar, en la familia y en los asuntos domésticos, Moisés le debía obediencia y respeto a sus hermanos mayores. ¿Me siguen? María, Aarón podían coscorronear a Moisés cuando Moisés hacía cosas que no le gustaban, en las cosas domésticas, en las cosas del hogar y en las cosas de la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dicen? ¿Coscorronear, cómo le dicen? Bueno. Llega un día en que Moisés se casa y Moisés escogió una africana para casarse. Miriam es verdad, Miriam y Aarón empezaron lo voy a separar aquí un poquito, bueno ahí, Miriam y Aarón, sus 2 hermanos mayores, empiezan a criticar y a murmurar. ¿Y por qué se casó con una extranjera? Moisés, mi hermano. Ellos 2 hablando en privado. ¿Viste? No se baña. Los africanos son por lo general de color moreno, es negrita, morena, prieta, como dicen algunos. No le lava la ropa, no sabe planchar, no sabe cocinar. Recuerden que ellos vivían no en casas como las de nosotros, eran tiendas de campaña. Ya viste, ni la tienda pone a atender ahí. Y eso que estamos en el desierto. Quiere decir que no le lava la ropa. Pues déjeme pensar un poquito, la imaginación volar. ¿Viste que no barrió afuera el jardín? ¿Viste qué desasiada que es? ¿Viste qué perezosa? Los 2 empiezan a hablar. Pero sobre todo, que no es del pueblo de nosotros. Es negrita, es africana. Eso es cusita, África. Los africanos descienden de Cam, del hijo de Noé. Por causa de la maldición fueron maldecidos por su padre y ahí formaron África. Eso se los hablo después. Entonces están en una discusión doméstica, familiar y hogareña. Leemos: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de ¿qué? De un asunto doméstico, un asunto del amor, algo doméstico, y que había tomado porque él se había casado con una mujer cusita. Mientras ellos critican y murmuran a Moisés, Dios oye y guarda silencio, pero Dios ve y Dios oye lo que ellos 2 están hablando, pero Dios no dice nada. ¿Estamos de acuerdo? Usted no ve que Dios dice algo por un asunto doméstico, por un asunto familiar y por un asunto de la casa. Puede ser cualquier cosa. Este Moisés no se mide, mire cómo gasta y derrocha el dinero, cualquier cosa del hogar. Ustedes saben que en la familia hay de todo y pasa de todo. Se le quemó el arroz, se fue al supermercado, no sabe comprar en el supermercado, lo criticaban por todo. No tanto a él, era la muchacha. No estaban de acuerdo con la muchacha. Verso 2, hermano Luis, el verso 2. Y dijeron siempre a los 2 hermanos, ¿verdad? Los 2 mayores. Recuerden que Moisés en el hogar le debía obediencia y respeto a sus hermanos mayores por cuanto eran autoridad para él. Y dijeron: solamente por Moisés Jehová ha hablado, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Ellos abrieron la boca para un asunto familiar. Dios ve, Dios oye, pero Dios no dice nada. Pero cuando ellos abren la boca y tocan algo espiritual que tiene que ver con su autoridad, ya Miriam y Aarón cruzan una línea invisible
que ellos no la ven con ojos naturales, pero hay una línea invisible donde lo natural no puede meterse al terreno espiritual, sobrenatural, donde lo humano no entra a lo divino. Y Miriam y Aarón, al hacer ese comentario, que dicen, ya no tocan a la mujer, ya no tocan que no sabe cocinar y no sabe lavar y que es negrita. No, no están tocando eso. Ya están tocando algo que tiene que ver con la autoridad espiritual de Dios que está en Moisés. Solamente por Moisés ha hablado, los dos ellos, solamente por Moisés ha hablado Dios, también ha hablado por nosotros. Entonces Miriam y Aarón, sin darse cuenta, cruzan una línea que no se ve con los ojos naturales. Y dice la palabra que Dios sí oyó. Quiero que sepan que la autoridad es un asunto serio para Dios. Dice Dios, yo no me meto. No es que no se dio cuenta, Dios se dio cuenta que estaban hablando de la mujer de él, pero el asunto no era, el asunto de ellos dos en realidad y en el fondo no era la esposa de Moisés. Esa no era el asunto. Porque la palabra del Señor dice que Miriam era profetisa, 15:20, Éxodo 15:20, lo puede leer. Se refiere a Miriam como una profetisa, quiere decir que tenía un rango espiritual. Y cuando habla de Aarón, Aarón era asistente de Moisés y más adelante llegó a ser el sumo sacerdote de Moisés, de Dios. Quiere decir que los dos tenían un rango espiritual ante los ojos de Dios. Los dos tenían una autoridad delegada de Dios. Los dos tenían un manto espiritual. Ella representaba a los profetas y él representaba el sumo sacerdocio. Entonces, cuando ellos hablan ya de que solamente por Moisés ha hablado, está diciendo, nosotros también tenemos rango aquí. Yo soy profetisa, Éxodo 15:20, anótelo y lo resalta. Ahí claramente dice que Miriam era profetisa, era una profeta. Los dos tenían rango. Entonces el asunto no era la mujer de Moisés. El asunto era que los dos estaban envidiando con celos la posición privilegiada que tenía el hermano menor, nada más y nada menos que el cumiche. Pero es que cuando es un asunto de autoridad espiritual, cuando es un asunto de llamamiento de Dios, la edad no tiene nada que ver. Las influencias no tienen nada que ver. Los cargos no se heredan. Es que yo soy papá y mamá y tenemos este ministerio y lo vamos a heredar a nuestro hijo. No entra la herencia en el campo espiritual. Es Dios quien elige y es Dios quien llama. No podemos perder de vista que hay personas que se autoproclaman. No podemos perder de vista que hay gente que se autonombra. No perdamos de vista eso. Eso sucede y se da. Pero usted lo va a ver cuando no hay respaldo de Dios en ellos. Porque la vara que Dios escoge es la vara que florece, recuerden. Entonces, los dos, no era un asunto cotidiano del hogar realmente. El problema de ellos dos es que los dos tenían envidia y tenían celos. Que por qué Moisés, el hermano menor, el cumiche, era el que tenía la posición prominente de liderazgo en la iglesia. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado. Ahí están tocando, ya no están tocando el tema doméstico, para nada. Entonces vean que Dios sí se pronuncia cuando es un tema que... ¿Por qué? Porque estaban tocando la autoridad. Este manto representa la autoridad. Gracias, hermano Juan, por ayudarme y apoyarme. Cuando Dios escoge una persona, Dios escoge de su autoridad, parte de su autoridad, y la delega en la persona que Él escoge. Hay un manto invisible de autoridad, pero esa autoridad representa a Dios. Cuando María y Aarón abren la bocota y señalan que solo por Moisés ha hablado, estaban tocando el manto de autoridad de Dios. No están tocando a Moisés, están tocando el manto. Y hasta invocan el nombre de Dios. Solamente Dios ha hablado por él. Y Dios dice que oyó. ¿Qué dice ahí? Dios oyó y se pronunció. Y le dicen, vengan los tres. Vengan los tres. Vengan los tres. Pueden sentarse. Démosle un aplauso al elenco que está aquí. Un aplauso fuerte. Sigamos en número 12. Vengan los tres al templo, le dice Dios. Inmediatamente. Es que
Miren, inmediatamente Dios se pronunció. Vengan los tres al templo, al tabernáculo, ¿verdad? Verso 4, luego dijo Jehová a Moisés y Aarón, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. No se imaginaban lo que iba a suceder. Estamos hablando las primeras lecciones en la congregación de Dios con el tema de la autoridad. Quiero que me vayan siguiendo. Empecé con el cielo. Las consecuencias cuando alguien no reconoce a la autoridad y la resiste. Dios lo expulsó y cayó lucero, y de luz pasó a ser tinieblas. De príncipe de luz pasó a ser príncipe de las tinieblas. Luego Adán y Eva. Ahora vemos en la primera congregación, pero Dios está tratando un asunto del hogar que se mezcló con el asunto espiritual. Y aquí hay un asunto bien delicado, porque en el hogar podemos tratarnos de los temas domésticos, de la comida, del quehacer, de la crianza de los hijos y todo. Pero si en ese hogar y en esa familia hay alguien que ocupa una posición de liderazgo, hay una autoridad delegada de Dios en lo espiritual en ese hogar y en esa familia. Y hay que tener cuidado cómo tratamos esa autoridad. Esa era una familia, 3 hermanos, y el menor, el cumiche, el que menos pensaron, el que menos imaginaron, es el que Dios escogió para una posición más alta que la de los 2 ellos. Y ellos no tenían que envidiar nada, porque los 2 tenían un rango espiritual. Uno era profeta y el otro iba a ser el futuro sumo sacerdote. Pero veamos, lo llama al templo. Verso 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Si me pueden apoyar, pues lo ponemos en la presentación. Oíd ahora mis palabras, dice Dios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y ahí había una, Miriam. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7. El verso 7. Pero no así a mi siervo Moisés. Miren que los tiene a los 3 ahí en el banquillo de los acusados. Entonces Dios le está diciendo, Miriam, sos profeta. Como profeta yo te voy a hablar en sueños y en visiones. Pero a mi siervo Moisés. Miriam, para vos, y Aarón, para vos, Moisés es el cumiche, el pequeño de la casa, el mimado. En la casa lo pueden cocorronear, en la casa lo pueden cinchonear, en la casa le pueden jalar las patillas y las orejas, en la casa, en asuntos domésticos. Pero en los asuntos espirituales, Moisés no es el cumiche, Moisés es mi siervo. Moisés, no lo vean con ojos naturales, por causa del manto que está en él, que yo he puesto en él, de autoridad. Moisés es mi siervo. Moisés me representa a mí con la autoridad que yo he puesto en él. Moisés no es Moisés, Moisés es una autoridad espiritual. Y a él, por ser mi autoridad, por ser mi escogido, a él yo le hablo cara a cara. Pero a ustedes les hablaré por sueños y visiones. ¿Qué le denota eso? Marca una diferencia a Dios. ¿Me siguen? Entonces, estamos hablando de que los peligros que hay cuando una persona no comprende el tema de la autoridad delegada, no comprende, no la reconoce porque no la entiende y no la obedece porque no la entiende. Entonces, este tema hay que enseñarlo. Hay que enseñárselo al nuevo, hay que enseñárselo al que ya va caminando en el Señor, y hay que enseñárselo o recordárselo a los que ya tienen años de caminar con el Señor. Hay que recordárselo porque se pueden olvidar de este tema y se la pueden hasta llegar a creer que son lo máximo. Y hemos visto la caída de muchos que han llegado tan alto, pero que han caído como luceros cuando se dan cuenta de que no son ellos, que están ahí no por ellos, sino porque están ahí porque Dios los llevó hasta esa posición. Tenemos que conducirnos con humildad. Tenemos que conducirnos como lo que somos, vasos de barro. La gloria es la gloria de Dios en un vaso de barro. El vaso de barro no tiene ninguna gloria, es de barro. ¿De qué fuimos hechos nosotros? Del polvo. Tanto cuido, dice uno. Tanto ejercicio, tanta dieta, tanto spinning, tanto baile de ejercicio. Tanto levantar pesas, ¿para qué? Si soy barro, terminaré siendo ceniza. Ahora, eso no significa que no nos vamos a arreglar, ¿verdad? Porque nos arreglamos y nos ponemos bonitos para el Señor.
Y si es casada y si es casado, al cónyuge. Usted se arregla para el cónyuge, porque si está casada y comprometida es para el cónyuge. Usted luce para él y luce para ella. Y si es soltera o soltero, usted se arregla para el Señor. Y alguien pondrá los ojos en usted. Miriam se le olvidó de que Moisés se había casado con una persona que no era el pueblo de Dios, porque se le olvidó que Moisés no creció en esclavitud. Moisés creció en el palacio y todas sus amistades eran de Egipto. Egipto pertenece a África, para que sepan. Entonces era natural que Moisés pusiera los ojos y se enamorara de una africana, porque su medio ambiente y su entorno toda su vida fue en Egipto. Él nunca estuvo con el pueblo de Israel hasta la edad de 40 años, cuando Dios lo llama, a los 80 años, perdón. Entonces estaba fuera de lugar, hasta la crítica estaba fuera de lugar. Perdió la visión Miriam. ¿Por qué? Porque el asunto no era ese. El asunto en el fondo era el celo y la envidia de por qué Moisés estaba en esa posición y no yo. Si yo tengo más años de estar ahí, ¿por qué está él ahí? Si yo soy Aarón, yo soy mayor de edad, y saben que Dios reconoce que Aarón hablaba bien. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés: ¿acaso yo no sé que Aarón, tu hermano, habla bien? Significa, Aarón es elocuente. Aarón es un orador nato. Aarón tiene el don del habla. Aarón lo ponemos a dar un discurso en público y la gente queda anonadada, porque él tiene el talento y el don de orador por naturaleza, por don. Yo ya sé que Aarón es eso. Y yo ya sé que tú eres tartamudo, pero yo te escogí a ti. ¿Por qué? Porque si yo te escojo a ti y te uso a ti, tú no te vas a gloriar, porque ni hablar sabes. Ahora, eso no significa que una persona que esté en sus facultades no pueda ser usada y escogida por Dios. Tampoco no significa que una persona que haya sido educada, preparada, y se prepare y se eduque y tenga acceso a la educación y sea una persona elocuente, no significa que Dios no puede usar. Dios usa a todos. Usó a Pedro, que no tenía estudio, y usó a Pablo, que era un erudito. A los dos los usó en la misma dimensión casi. Entonces no es un asunto del que quiere, no es un asunto del que corre, es un asunto de que depende de Dios. Los llamamientos son de Dios, los llamamientos se originan en Dios. ¿Estamos claros? Vamos al siguiente ejemplo y vamos con otro elenco. Así que preparémonos. ¿Cuántos quieren participar como elenco? ¿Saben que están sirviendo a Dios cuando pasan como actores? Pero como dijo un hermano, no se la crean, la hermana es la hermana Paola, no es la hermana Miriam. Y el hermano Fernando es el hermano Fernando, no es el hermano Aarón. Y Yader sigue siendo Yader, ¿verdad? No Moisés. Números 16. Estamos viendo lecciones de que Dios está dando lecciones para todos nosotros. Las dio en su momento y las está dando para nosotros en nuestra época. De cómo Dios trata el tema de la autoridad. Cuando alguien resiste, ¿qué estaba haciendo Miriam y Aarón? Estaban resistiendo, estaban cuestionando, estaban criticando y estaban murmurando de por qué Moisés tenía esa posición privilegiada. Porque Dios lo llamó y Dios lo escogió y Dios lo puso. Y en los llamamientos no hay edad, no hay currículum, no hay experiencia, no hay conocimiento, no hay color de piel, no hay fit. No, Dios no se va al gimnasio y va a decir: voy a buscar el mejor cuerpo de varón que esté ahí, ese es el que voy a escogerlo para que sea Sansón. ¿Sabían ustedes que Sansón no tenía un cuerpo musculoso? Yo no sé cómo se imagina a Sansón usted, como Popeye, como Mr. Atlas, como Mr. Mundo. No, si Moisés no levantaba pesas, era el Espíritu Santo que le daba esa fuerza sobrenatural. No era porque tomaba Gatorade, no era porque se vitaminaba y esos polvitos que venden, ¿verdad? Y con leche y sin leche y con esto y con lo otro y comía espinacas. No, era el Espíritu Santo. Repito, pero sí hay que hacer ejercicio, hay que salir a caminar, hay que estar fit, ¿verdad? Hay que guardar la línea, hay que lucir bonitas, bellas y atractivas para su esposo, y el esposo también tiene que ser cuidadoso en vestir atractivo y elegante y guapo y apuesto y galán para su esposa. ¿Dicen amén? Arréglese, resúrese, no llegue todo barbudo ahí como con una lija de 100 y le raspa toda la cara. Número 16. No perdamos la delicadeza con que Dios nos creó.
No perdamos la elegancia, no perdamos el glamour que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que su presencia elegantea el templo. ¿Qué somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Número 16, verso 1. Ya la primera lección ya se dio en el hogar. Era necesario que eso sucediera, dice Dios, porque van a venir casos peores, dice Dios, dentro de la congregación. Así que vamos a empezar por el hogar. Y empezó con el líder, con Moisés, con María y con Aarón. Un asunto familiar se convirtió en algo espiritual. Cruzaron la línea que no tenían que cruzar. Tengamos cuidado cuando nuestras palabras, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras actitudes, consciente o inconscientemente podemos cruzar la línea, y sépalo que cuando usted cruza la línea y toca una autoridad, ¿con qué tocaron la autoridad Miriam y Aarón? No fue con la mano, no fue con golpe, fue con la boca. Abrieron la bocota y Dios los oyó. Número 16. Aquí está la congregación de Israel en el desierto. Ahora se aparece Coré. Necesito un Coré, pero esto es un papel nada más. No piense que usted es Coré. Necesito un Coré. Vamos a pedir al hermano. El verso 2. ¿Se levantaron contra quién? Se levantaron no significa que se pusieron de pie. No, se levantaron significa que levantaron las masas. Contra Moisés. Con 250 varones. Príncipes de la congregación. Los 250 hombres no eran cualquier persona, era el liderazgo de la congregación. Coré logra influenciar en 2 líderes principales y con ellos 2 influencia en 250 hombres de la congregación. Príncipes, no pierda de vista, príncipes, no eran ovejas cualquiera. Y dice algo más, varones del consejo, de la directiva. ¿Y qué más? Y de renombre. Eran prestigiosos por el cargo y la posición. Y se vienen contra Moisés y le dicen a Moisés en el verso 13 en adelante: ¿por qué te has levantado delante de nosotros como el líder principal? ¿Quién te ha puesto ahí como líder? Dios ha hablado por nosotros y en toda la congregación. Eso significa Dios también nos usa a nosotros. ¿Quién eres tú, Moisés? ¿Quién eres? ¿Por qué te levantas? Y Moisés, asustado, no asustado, sino que se queda quieto y callado, y dentro de sí decía: Señor, ¿y esto qué es? Nunca me imaginé que los líderes se me fueran a levantar. Nunca me imaginé que la congregación, 250 hombres, vinieran contra mí para cuestionarme, criticarme y decirme que quién me había puesto aquí. Señor, yo no me puse, tú lo sabes. Yo no me escogí, yo no me nombré. Así que guardo silencio, porque si tú me llamaste, tú hablas por mí. Si tú me llamaste, yo no me defiendo, tú me vas a defender. Estamos en el verso 2. Pueden sentarse, hermanos, tomen asiento. Gracias, un aplauso al elenco, por favor. Verso 3. Basta ya de vosotros. Basta. De Moisés, basta. Ya basta. No te queremos ver en el liderazgo. No te queremos ver ni en los videos, ni en los chats, ni que cuando pones un mensaje en el chat, no queremos saber nada de vos. Nada. ¿Quién te puso ahí? ¿Quién eres? ¿Por qué ocupas esa posición privilegiada? Nosotros también somos gente de Dios. Nosotros somos líderes. Nosotros tenemos más años de estar aquí en el desierto. Tú vienes del palacio. Tú vienes de una cuna de oro. Tú eres el nieto adoptivo del faraón. Ahí te educaron. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés. Basta, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ellos también alaban. Ellos también adoran. Ellos también diezman. Ellos también ofrendan. ¿Quién eres tú? Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Nada más, eso fue todo lo que hizo Moisés. Yo no me voy a defender, dijo Moisés. Verso 5. Y habló Coré. Y entonces le dice, postrado: mañana Dios mostrará quién es de Dios y quién no es de Dios. Fue lo único que dijo Moisés. Mañana Dios va a mostrar quién es quién, ¿verdad? Porque yo estoy aquí no porque yo quiero, sino porque Dios me puso. Verso 6. Entonces, vamos a seguir leyendo. Quiero ver donde Dios habla.
Verso 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación? Es decir, les está diciendo, pero ustedes son líderes. ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué tienen estos pensamientos y sentimientos? Si ustedes son líderes, Dios los apartó, Dios los consagró a ustedes también para ser líderes y para ministrarles al Señor. Ven la palabra ministrar, ahí hago un paréntesis. Quiero que sepan que todo lo que hacemos para el Señor es ministrar. Los que están en la alabanza, ministran la alabanza. El que viene a presentar las ofrendas a Dios, viene a ministrar las ofrendas para Dios. El que expone la palabra, ministra la palabra. El que ora, ministra la oración. Los que están en tecnología, ministran la tecnología. Porque es un ministerio para Dios. Es una obra espiritual lo que estamos haciendo. Pareciera humano lo que hace la hermana Shirley. Estar moviendo el trípode. Parece algo humano, natural y normal. Pero para Dios es ministrar eso. Porque lo está haciendo para Dios. Verso 10. Bueno, y ahí dice, en el verso 13, es poco que, aquí Corea hablando, ¿verdad? Es poco que hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te señoreas de nosotros imperiosamente. Le están diciendo a Moisés que te enseñoreas de nosotros. Moisés ni en la mente se le ocurría, a él eso. Yo no estoy aquí para ser una persona que tiene una posición más alta y dar órdenes y dar instrucciones y que me rindan pleitesía. No, yo estoy aquí para servir a Dios. Eso no está en mi mente, pero estaba en la mente de Coré. Lo que pasa es que Coré había visto las posiciones de liderazgo en Egipto. Recuerden que vienen de Egipto, por eso hay que saber a veces el contexto. Ellos venían de Egipto. Habían aprendido a ver que los líderes en Egipto tenían influencia política y tenían riquezas. Entonces Coré aspiraba a esa posición porque él decía y pensaba que si yo estoy en esa posición voy a tener influencia política y riquezas. Esa era la codicia, ese era todo el asunto. Moisés no, Moisés estaba ahí porque estaba sirviendo a Dios. Quiero ver dónde Dios entra. Verso 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, podeos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomen cada uno, ese es Dios hablando, y tomen cada uno su incensario y poned incienso, porque Dios se manifestó. Y todos tomaron su incienso, siguieron las instrucciones de Dios, que se pusieran ahí a la par del tabernáculo. Y en el verso 19 dice que Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ya Coré había influenciado en 2 líderes, Datán y Abirán. Aparte de eso había influenciado en 250. Pero en el verso 19 vemos que Coré ya había levantado toda la congregación en contra de Moisés. Recuerden que la rebelión es un asunto serio a los ojos de Dios. Recuerden que la rebelión es un asunto del corazón. Recuerden que la rebelión es contagiosa. Por eso uno como líder tiene que estar atento, tanto en el trabajo, en lo natural como en lo espiritual. En el trabajo como jefe uno tiene que estar atento cuando hay un brote de rebelión, cuando saltó el primer comentario en contra mía o en contra de la empresa o en contra de la institución. Tengo que estar atento y alerta donde hay brotes, donde hay personas que están ya ejerciendo resistencia y están influenciando. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a Coré y dile a Datán y a Abirán y dile a los príncipes que se reúnan a la puerta del tabernáculo. Esa es la instrucción que Dios le dio, y que traigan su incensario cada uno. Entonces se reúnen todos delante de Dios. Entonces Dios tratando un asunto de resistencia contra la autoridad. Y habló Jehová, verso 20, a Moisés y a Aarón diciéndole: apártense de la congregación, les dice, porque los voy a consumir en un momento. Dios los reúne a todos a la puerta del tabernáculo, porque ahí es donde Dios descendía, y le dice Dios a Moisés: dile a Coré y a todo su séquito que se reúnan a la puerta del tabernáculo. Entonces los reunió, los convocó, y cuando están todos reunidos, Dios le dice a Moisés: Moisés y Aarón, quítense, apártense, dejen sola a la congregación, porque los voy a consumir de un solo. Entonces Moisés intercede y le dice: pero Dios, la congregación no tiene culpa. A veces la congregación va donde va Vicente. ¿Me voy a entender? A veces la congregación cae bajo los encantos de una persona, cabecita caliente,
que se levanta como cabecita caliente y empieza a calentarle la cabeza a todo el mundo. Tengan atentos cuando hay una cabecita caliente que está hablando en contra del pastor, en contra de la autoridad, en contra de las instrucciones que da el pastor. Hay ayuno. ¿Y por qué hay ayuno? ¿Por qué voy a ir al ayuno? Hay vigilia. ¿Por qué voy a ir a la vigilia? Y llama por teléfono. ¿Y vas a ir a la vigilia? Y no sabes que juega la liga hoy. ¿Hay ayuno? No, ¿para qué vas en ayuno? Venid, vamos a desayunar. Estén atentos cuando se levantan voces que están hablando lo que hay en el corazón. Apártense, los voy a consumir, dice Dios. Moisés dijo, Dios, la congregación no tiene la culpa. Simplemente fueron víctimas de una cabecita caliente llamado Coré y sus 2 séquitos. Y los 250 de renombre del consejo. Entonces dice Dios, está bien, voy a perdonar la congregación, pero diles a toda la congregación que se alejen de la tienda de Coré, de Abidán, de Datán y de Aquim. Que se alejen, por favor, retírense de ahí. Y los dejó solo el Señor. Y dice la palabra que abrió la tierra, su boca se los tragó vivos a ellos, a sus esposas, a sus hijos y a sus bienes materiales. La tierra abrió la boca y dice que la tierra cerró la boca. Se los tragó vivos y están vivos en el infierno en este momento. Usted y yo no lo vamos a ver porque nosotros vamos para el cielo. Dígame si usted se lo cree. Ven. Pero los que van para abajo van a ver a Coré y todo su séquito ahí, arrepentidos de haberse levantado contra la autoridad de Dios. Abrió la tierra. Verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, o sea que Dios me puso para que hiciese estas cosas y que no lo hice de mi propia voluntad. Si Jehová, verso 30, si Dios hiciere algo nuevo y la tierra se abre con su boca y los tragare todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Vea lo que está diciendo Moisés. Si la tierra se abre y se los traga vivos al Seol, que es el infierno, entonces sabrán que Dios ha hablado, porque significa que ellos irritaron a Dios, enojaron a Dios, disgustaron a Dios, ofendieron a Dios. Ya vamos terminando, hermano. Entonces dice el verso 23 que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, hasta el carro se fue ahí. Las vacas, las gallinas, todo se fue ahí. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también a nosotros la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y los consumió a los 250 hombres. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se los tragó a todos? La tierra, la casa, la familia, los bienes materiales. ¿Por qué? Porque la rebelión contamina. Contamina todo. No solamente contamina mi vida, sino que contamino todo. Así como Dios santifica, la rebelión contamina. ¿Qué fue lo que hizo Lucero cuando se resiste a Dios? Contaminó la tercera parte de los ángeles. La rebelión es contagiosa. Tengamos cuidado con llamadas por teléfono. Tengamos cuidado con chat. Tengamos cuidado con mensajes que recibimos donde usted siente que en esas palabras hay un brote de resistencia. Hay un brote de no reconocer la autoridad que Dios ha establecido. Y no estoy hablando solamente que la autoridad es el pastor. Puede ser el líder de caballeros, puede ser el líder de damas, puede ser el líder de jóvenes que está haciendo una convocatoria, que está haciendo un llamado, que está haciendo una actividad y está convocando a todos los jóvenes, está convocando a todas las damas para una reunión y la persona dice, no, ¿y por qué voy a ir? Y no se queda contenta. No, voy a llamar a fulana tal y a fulana, ¿y por qué van a ir? ¿Y por qué le hacen caso a la pastora? ¿Y por qué le hacen caso al líder? ¿Y por qué le hacen caso al hermano Albertico? ¿Y por qué le hacen caso al grupo de alabanza que hoy hay ensayo? La resistencia. La resistencia es rebelión. Y la rebelión, Dios se pronuncia, pero así, en segundo, cuando hay rebelión. Ahora, hay dos caras de la moneda. Recuerden que ya vamos a ir terminando. Recuerden que esto lo voy a hacer en 3 partes. La tercera parte va a ser los beneficios, las recompensas y las bendiciones que Dios tiene cuando uno aprende a comprender las autoridades, a reconocerlas y a obedecerlas. Ustedes no se imaginan, y lo vamos a ver con la palabra del Señor, cómo Dios bendice, cómo Dios recompensa
y cómo Dios beneficia a la persona que se conecta con la autoridad, sometiéndose y obedeciéndola. Esa va a ser la tercera parte que vamos a hablar, con ilustraciones y tal vez con algún elenco. Y la otra cara de la moneda. Cuando Dios escoge a una persona para ser su autoridad, Dios delega en la persona su autoridad. Hay dos caras de la moneda en eso. Entonces Dios escoge a la persona y toma de su autoridad y la pone como un manto, como una vestidura espiritual que uno no ve con ojos naturales. Pero con la autoridad también viene el poder. No se asusten. Porque Dios no solamente delega autoridad, sino que cuando Dios delega autoridad en la persona, Dios delega poder y unción en la persona que está representado en este instrumento. No solamente es autoridad. ¿Por qué hizo milagros Moisés? Era la vara, la que abrió el mar rojo, una rama seca. Tiene poder la vara seca. Tiene algo de sobrenatural, una rama seca. La roca que salió agua de la roca. ¿Cómo puede ser posible que una roca saque agua y manantiales de agua? No es la roca, no es la vara, es la autoridad que viene acompañada de parte de Dios. Cuando Dios nombra a alguien y lo escoge, Dios delega poder y unción en esa persona. Es distinto a la autoridad. La autoridad representa a Dios y Dios lo escoge para que lo represente bien. Y la otra cara de la moneda, que esa queda en la tercera parte, es: voy a hablar cuando una autoridad no representa bien a Dios, y van a ver cómo Dios trata con esa autoridad. Porque hasta este momento estamos viendo cómo un subalterno, como una oveja, o como un líder, o como un ciudadano, o como un miembro de la familia, cuando no reconoce la autoridad, acabamos de ver en los dos casos cómo Dios se pronuncia, cómo Dios actúa inmediatamente. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, cuando la autoridad falla, cuando la autoridad no representa bien a Dios, cuando la autoridad actúa injustamente, cuando la autoridad no hace lo que Dios le dice que haga. Y vamos a ver el trato de Dios con esa autoridad, y eso nos va a nosotros a enseñar el cuidado con el cual debemos de caminar delante de Dios cuando sabemos que somos autoridades de Dios delegadas. ¿Amén? Termino con Jueces. Capítulo 2, el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro donde todavía no existían los reyes. Ahí termino, tal vez los hermanos del grupo de alabanza pueden ir pasando y me ayudan con el piano. Y tal vez nos preparamos para cantar ese himno, si se puede, ¿verdad? Al final, grande, fuerte y poderoso es nuestro Dios, porque Él es grande, Él es fuerte y Él es poderoso. Mire, hay Jueces capítulo 2. Ya mencioné que hay jerarquía en el cielo, ya mencioné que hay jerarquía en la tierra, en lo terrenal. Si nos vamos al reino animal, hay jerarquía. ¿Quién es el rey de los animales? Entonces hay jerarquía en los animales. Cualquiera pensaría que, ¿por qué no el elefante es el rey? Si el elefante es grande, hermoso. ¿La quién? La jirafa. Con ese cuello elegante, alto que tiene, ¿verdad? Que un collar le quedaría precioso a la jirafa. ¿Por qué no un hipopótamo? ¿Por qué no un búfalo? El pavo real también, pero el pavo real tiene un defecto, si no lo sabían. Es bellísimo, pero fíjese en las patas, son las patas más feas y horrorosas que hay. Y eso Dios se lo dejó para que no se enorgulleciera, porque si no caminaría como un pavo real. Entonces imagínense un líder caminando como un pavo real al púlpito, lleno de plumas y aquello, y Dios le hace ver, pero acuérdate los defectos que tiene, acuérdate de qué pie cojeas. Mejor sé humilde, deja que Dios te ensalce, deja que Dios te ponga en alto, porque si no voy a exhibir tus patas que son feas. Jueces. Entonces en el reino animal también hay jerarquía.
¿Y por qué Dios establece por qué Dios establece las autoridades? Porque Dios establece orden. Tal vez me toque el piano. Dios establece orden. Cuando Él establece jerarquía, establece orden. Cuando Él establece una autoridad delegada, es para establecer el orden. Entonces, en el libro de los jueces, no había rey, no había líder. Y dice la palabra que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces, había un caos, había una confusión, había una desastroso. Fue Israel, caían vencidos delante de los enemigos, les robaban los enemigos. Era un desastre Israel. Pero es que no había un líder, no había rey. Entonces dice en el verso capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, verso 14, dice que los enemigos de Israel les robaron, los despojaron y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque no había líder, no había jerarquía, no había una jerarquía, figura de autoridad. En el verso 16 dice que Dios entonces empieza a levantar jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Dios empieza a levantar líderes como jueces para que fueran la cabeza, para que fueran la autoridad y para que defendieran a Israel y para que pelearan contra los enemigos, que no les robaran más. Entonces dice que cuando Él levanta jueces, me siguen, 2.16, y Jehová levantó jueces. Y en el verso 18 dice que cuando Dios levanta jueces, Dios estaba con los jueces. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios levanta una autoridad, Dios está con la autoridad. Dios levantó a Moisés, Dios estaba con Moisés. Dios levantó a Josué, Dios estaba con Josué. Dios levantó a los jueces, Dios estaba con los jueces. Dios levantó al esposo como cabeza del hogar, Dios está con el esposo. Dios levantó a papá y mamá cuando hay hijos, Dios está con papá y mamá cuando hay hijos. Por eso el consejo de un padre y una madre es respaldado por Dios, porque Dios está con la autoridad que Él delega. Lo levanta como líder, Dios está con usted. Lo levanta en el trabajo como un jefe, Dios está con usted. Póngase de pie, man. Esta es la segunda parte de la autoridad delegada. La tercera parte vamos a ver las bendiciones. Porque hasta este momento podemos pensar, bueno, ya sé que debo de obedecer a la autoridad, pero no solamente obedecerla, yo debo de reconocerla. Mire, cuando uno conoce el tema y cuando Dios ya le da la revelación del tema de la autoridad, uno ve la autoridad en todos lados. Si yo me monto al bus, yo ya sé que el conductor es la autoridad en ese bus. ¿Han visto cuando el conductor se pone de pie y le dice, por favor, me le baja el volumen a ese celular? Por favor, no esté hablando malas palabras en este bus. A los ojos naturales es un simple conductor. Delante de Dios es una autoridad que lo representa a Él. Qué diferente y qué distinto son las cosas de Dios, ¿verdad? Hemos visto hasta este momento que nosotros debemos de reconocerlas, obedecerlas y no resistirlas, porque si resistimos caemos en rebelión. Pero hasta este momento hemos visto cómo Dios trata cuando una persona resiste, cuando una persona se rebela. Por eso dejo el postre, lo dejo para el final, en la tercera parte, donde vamos a hablar cómo Dios va a bendecir su vida, o cómo Dios no se imagina va a bendecir su vida y la de sus hijos cuando usted aprende a reconocer, a comprender y a obedecer las autoridades puestas por Dios. Padre Celestial, en esta mañana hemos compartido la segunda parte de este tema. Un tema sumamente importante, valioso para ti, y cómo afecta nuestro caminar contigo. Cómo lo puede afectar de tal manera que nos puede bendecir o podemos acarrear condenación para nosotros mismos, como dice tu palabra. Pero tú no nos has llamado para condenarnos. Tú no nos has llamado para maldecirnos tampoco. Tú no nos has llamado, ni tienes pensamientos, ni planes de gracia, ni tragedia para nosotros, porque tus pensamientos son pensamientos de bien para nosotros. En tus pensamientos y en tu corazón está el bendecirnos, el beneficiarnos y el recompensarnos, Señor.
Pido que el Espíritu Santo, Señor, traiga entendimiento en este tema de la autoridad delegada. Que podamos comprender que cuando hay una autoridad es porque ha sido puesta por Dios. Y que todo lo que tú has puesto debe ser respetado, obedecido y no resistido, porque si no, no nos va bien, Señor, en la vida. Yo pido, Señor, por cada persona que está aquí y nos ve en la distancia a través de la internet, que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra traiga luz a su vida y entendimiento, que todo lo que haya que corregir en nuestra vida, porque tal vez por desconocimiento, por ignorancia, no lo sabíamos, no lo comprendíamos, no me daba cuenta que estaba del lado de María y de Aarón resistiendo la autoridad, criticando la autoridad, señalando los defectos de la autoridad, pero sobre todo tocando la parte espiritual en esa autoridad, Señor. No quiero ser como María, no quiero ser como Aarón, no quiero ser como Coré, no quiero ser como Datán, no quiero ser como Abirán, no quiero ser como Adán ni como Eva, no quiero ser como Lucero. No, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos instruye. Gracias porque tu palabra nos educa. Gracias porque tu palabra nos orienta. Gracias porque tu palabra nos muestra el camino para que sigamos el camino bueno y el camino correcto. Yo pido, Señor, por la congregación, para que tú bendigas la iglesia, bendice el liderazgo, que podamos valorar y reconocer y apreciar que estamos puestos en esas posiciones por llamamiento divino, por una honra de parte, una honra no merecida, porque no lo merecemos, Señor. Cualquiera que sea la función que hagamos, no la merecemos, Señor. Hay gente mejores que nosotros para ello. Pero gracias por escogernos, gracias por elegirnos, gracias por ponernos ahí, gracias por delegar tu autoridad en nosotros, gracias por delegar tu unción y tu poder en nuestra vida, gracias por tu respaldo. Bendice cada vida en esta mañana, bendice a la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar un himno, no sé si tiene un himno.